Hola, en esta cápsula vamos a hablar sobre el tercer punto del análisis funcional de la conducta o el tercer paso, que es la identificación de antecedentes y consecuencias. En la identificación de antecedentes y consecuencias vamos a basarnos, o para realizar esta identificación vamos a basarnos en la evaluación que vimos en el punto 2. Y a partir entonces de estos antecedentes y consecuencias que identifiquemos para comportamientos particulares, vamos a construir hipótesis sobre la función que cumple ese comportamiento en particular para cada niño, niña o adolescente. Y esto es relevante porque son los puntos en los que centraremos la intervención. Comencemos con los antecedentes. Los antecedentes podemos definirlo como todo aquello que sucede justo antes de que comience el comportamiento. Y aquí hay algunos elementos que es importante considerar. Primero, generalmente pensamos en los antecedentes como eventos o actividades que están pasando cuando sucede el comportamiento, pero los antecedentes son cualquier cosa contextual que puede influir. Entonces, por ejemplo, incluye personas, que estén en ese momento en la situación, incluye pensamientos o emociones que puede tener el niño, niña o adolescente, y puede incluir también necesidades como tener hambre, tener sueño, estar cansado o, como veíamos en cápsulas anteriores, el dolor. Y en este sentido es importante hablar de otro concepto, que es el de eventos gatillantes, que son aquellos eventos que aumentan la probabilidad de que un comportamiento se presente en algunos contextos o en algunas situaciones. Estos gatillantes son situaciones que pueden haber pasado antes y que hacen que la persona esté más sensible o que sea más posible que una situación aparentemente no tan grave genere una dificultad comportamental. Ejemplos de gatillantes es haber tenido un problema previo, por ejemplo, con un compañero, y cuando estoy en otra situación con ese compañero, frente a cualquier como provocación, puede aparecer el comportamiento de difícil manejo, o que le pasó algo en el colegio y entonces ya viene frustrado y va a estar más sensible y entonces va a ser más probable que ese comportamiento se presente. Los antecedentes y los eventos gatillantes entonces van a ser relevantes porque nos van a explicar por qué en una situación particular se presenta el comportamiento, y lo que vamos a hacer con el análisis funcional de la conducta es, a través de la evaluación de distintas situaciones en las que se presenta el comportamiento, determinar si hay algunos antecedentes que sean más claros o algunos eventos gatillantes, y sobre esos vamos a querer intervenir o enfocar algunas partes de nuestra intervención. Algunos antecedentes comunes que vamos a observar son los cambios en las actividades diarias, ¿cierto? Cuando había algo planeado que no se cumple de manera como poco anticipada o intempestiva, ¿cierto? Y eso puede hacer que, particularmente en algunos chicos con condiciones del neurodesarrollo, se gatille una conducta o un comportamiento inadecuado. Es más frecuente también que aparezcan comportamientos de difícil manejo cuando hay rutinas que son poco predecibles, ¿cierto? Cuando los chicos no saben qué es lo que viene después, no saben qué esperar, cuando tenemos ambientes poco estructurados. Cuando hay cambios frecuentes en los cuidadores, esto también puede ser un factor que influya, no solamente porque el cuidador puede hacer un manejo distinto, el cuidador nuevo versus el cuidador antiguo de ciertas situaciones, sino también porque cada cambio de cuidador implica que el chico tiene que adaptarse, y esos procesos de adaptación sabemos que cuando hay condiciones del neurodesarrollo pueden ser más difíciles.
También es más frecuente que se presenten comportamientos inadecuados cuando hay actividades o materiales abrumadores. Entonces, por ejemplo, cuando hay muchas tareas, cuando hay una actividad que se le está pidiendo que es muy difícil para ese niño, niña o adolescente, porque esas son situaciones en las que se genera frustración y la frustración entonces hace que sea más probable que se presenten algunos comportamientos inadecuados. También cuando el chico tiene dificultades en las habilidades sociales, esto además es muy importante en la adolescencia porque cuando el adolescente tiene una condición del neurodesarrollo, pueden verse diferencias en las actividades o en las habilidades para esas relaciones interpersonales y se van viendo además más diferencias cada vez con sus pares con desarrollo típico y entonces pueden generarse dificultades y además cuando hay dificultades en las habilidades sociales, hay algunas situaciones que para los chicos va a ser más difícil enfrentar o manejar o solucionar y entonces esto puede incrementar la probabilidad de que haya respuestas, por ejemplo, agresivas o de otro tipo que podamos considerar inadecuadas. En las personas con discapacidad intelectual sabemos también que la falta de actividades de ocio como estructuradas puede ser un gatillante. Para las personas con condiciones del desarrollo muchas veces es difícil manejar solos estas actividades de ocio, ¿cierto? Como manejar su tiempo, planear qué hacer cuando no hay una estructura, entonces pueden necesitar más apoyo en esta planeación, en estos tiempos como de ocio. Otro factor que puede ser importante es la historia de fracaso académico y aquí vamos a ver entonces que, y esto está asociado con lo que decíamos antes de actividades o materiales abrumadores, porque hay dificultades entonces para cumplir con las exigencias en términos académicos, pero además hay como una predisposición negativa a ciertas actividades académicas. Y finalmente, que esto también lo hemos hablado antes, los problemas médicos y los problemas físicos en las personas con discapacidad intelectual y con condiciones del desarrollo pueden ser gatillantes o antecedentes importantes, sobre todo porque no o les cuesta expresar o no saben cómo expresar las necesidades o las dificultades que se presentan en este sentido. Y hay además otros gatillantes que tienen que ver con estos problemas médicos, por ejemplo, cuando hay dificultades en el sueño, que hacen entonces que la persona esté más cansada, ¿cierto? Que no descanse lo suficiente en las noches y entonces si yo no si yo no logro descansar, pues voy a estar más irritable y eso va a ser más probable que tenga algunas conductas o algunos comportamientos inadecuados. Muy bien, pasemos ahora a hablar sobre las consecuencias. Las consecuencias son los eventos que siguen a una conducta de manera consistente, es decir, todo lo que sucede inmediatamente después de que sucede el comportamiento, que vamos a ver que podemos dividirlos en reforzadores y en castigos, vamos a definirlos un poco más adelante. Y lo importante es que estas consecuencias o estos eventos se presentan de manera consistente o frecuentemente siguen a la misma o al mismo comportamiento inadecuado y entonces a través de esa consistencia se aprende una relación que mantiene el comportamiento. Las consecuencias afectan la probabilidad de que el comportamiento se presente nuevamente en el futuro. Si recuerdan, definíamos las consecuencias como todos esos eventos que siguen a la conducta y que hacen que ese comportamiento sea más o menos probable que se presente nuevamente en el futuro. Y las consecuencias son muy importantes
no solamente porque en los programas de apoyo conductual positivo y en general en la vida cotidiana es algo sobre lo que solemos eh, basar o enfocar las intervenciones o las modificaciones contextuales que hacemos, sino porque además identificar las consecuencias nos va a dar información relevante sobre la función de la conducta en conjunto con lo que vamos a ver en los antecedentes. Entonces, si en los antecedentes definimos o identificamos que un comportamiento se presenta más frecuentemente cuando el niño está solo o cuando está con otros pero no le están prestando atención, y en las consecuencias identificamos que el comportamiento inadecuado hace que, por ejemplo, los adultos o sus compañeros le presten atención. Esas dos fuentes de información nos llevan a pensar que tal vez es que el comportamiento se está realizando porque el chico está buscando atención de sus pares o de adultos. En otro ejemplo, si vemos que cuando se presenta o que el comportamiento inadecuado se presenta cuando el chico se va a sentar a hacer tareas o en el colegio, justo en la clase de matemáticas, cuando están haciendo ciertas actividades independientes, se presenta el comportamiento y después vemos que la consecuencia es que el chico puede evitar hacer la tarea o el ejercicio o la actividad que le están pidiendo, es decir, que el comportamiento lo ayuda a evadir la actividad. Entonces podemos pensar que la función es evitar una actividad que considera difícil o que por alguna otra razón no quiere hacer. ¿Sí ven? Entonces, las consecuencias en conjunto con los antecedentes nos van a dar las claves para identificar la función del comportamiento. Algunas preguntas útiles que podemos hacernos para identificar las consecuencias del comportamiento son: ¿qué sucedió inmediatamente después de que ocurriera el comportamiento? ¿Cómo respondieron los compañeros? ¿Cómo respondieron los adultos? Y además, ¿qué tan frecuentemente ocurren estas respuestas después de que aparezca el comportamiento? Vamos a profundizar un poco sobre esto en las siguientes diapositivas. Lo importante es que recordemos que a veces las consecuencias no son tan obvias, no son tan claras, y que lo que nos va a decir el efecto que tiene la consecuencia es qué tan frecuente se presenta y cómo se presenta. Tenemos dos tipos generales de consecuencias que son el refuerzo y el castigo. Si recuerdan, en la definición de consecuencia hablábamos de que es cualquier cosa que sigue al comportamiento que hace que ese comportamiento sea más probable o menos probable que se repita en el futuro. El refuerzo sería la consecuencia de la conducta que hace que la probabilidad de que esa conducta se repita en el futuro aumente. Si ven, aquí no estamos identificando el refuerzo necesariamente como un premio o como algo placentero, porque hay cosas que no son placenteras necesariamente, pero que igual, como le ayudan a cumplir cierta función en el comportamiento, entonces hacen que ese comportamiento se repita en el futuro. Un ejemplo súper claro de esto es los retos. Cuando retamos a un chico porque está haciendo un comportamiento inadecuado, yo lo estoy haciendo, yo estoy retándolo buscando que ese comportamiento disminuya. Pero en realidad para ese chico en particular se convierte en un refuerzo porque le estoy brindando atención que no tenía de otra manera. Y entonces, aunque no sea algo que él pueda decir, yo disfruto que me reten, está cumpliéndose la función y entonces se convierte en una consecuencia reforzadora. Esto es muy importante porque primero nosotros asociamos el refuerzo siempre como a
a elementos tangibles, a cosas que como a regalos o a felicitaciones, pero en realidad muchas veces estamos reforzando de maneras que no nos damos cuenta e incluso cuando nuestro objetivo es el contrario. Y por el otro lado, lo que hace que una consecuencia sea un refuerzo no es el evento mismo que sucedió después, sino el efecto que tiene sobre el comportamiento. Entonces, lo que va a hacer que una consecuencia sea un refuerzo es que aumenta la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro y básicamente se refiere a que está haciendo que la función del comportamiento que tiene esa conducta para ese chico se cumpla. Los refuerzos pueden ser tangibles o intangibles, ¿cierto? Entonces, cosas tangibles, que es en lo que frecuentemente pensamos, es un dulce, un chocolate, ¿cierto? O un permiso para ir al cine, para salir con los amigos, para invitar amigos. Mientras que los reforzadores intangibles son, por ejemplo, una felicitación, atención de los pares o de los adultos, o eliminar alguna consecuencia negativa o algo que yo no quiero hacer, por ejemplo, también sería una consecuencia reforzadora. El refuerzo entonces decimos que es la consecuencia que hace que esa conducta o ese comportamiento se repita en el futuro y puede influir también entonces no solamente en la frecuencia sino también en la magnitud. Puede hacer que un comportamiento se haga más intenso, no solamente más frecuente. Un ejemplo súper claro de esto es cuando un niño pequeño hace pataletas y los papás le dan él hace una pataleta porque quiere un dulce y se le entrega el dulce. Esto puede hacer que en el futuro sea más probable que se emita la pataleta, pero además que si se le niega inicialmente ese reforzador, el comportamiento aumente y entonces la magnitud aumente, es decir, que la pataleta sea más fuerte, que grite más fuerte, etc. Y tenemos que recordar que, y esto viene como del modelo ABC, que cuando se presenta un refuerzo, cuando hay una consecuencia que es reforzadora, lo que está sucediendo es que hay un aprendizaje de la relación entre ese comportamiento y las consecuencias que tiene. Es decir, esto no es un cambio temporal en la conducta, sino que lo que está sucediendo cuando damos un refuerzo es un aprendizaje. Y esto es importante porque nosotros tenemos que ver siempre los comportamientos como algo que el niño, la niña o el adolescente ha aprendido porque ha sido reforzado en algunas situaciones previas, porque le ayuda a cumplir una función y entonces nosotros lo que queremos es que el chico aprenda comportamientos alternativos que sean adecuados y que reemplacen entonces este comportamiento inadecuado. Vamos a ver que en las consecuencias, además, si bien cuando nosotros entregamos un reforzador, esa conducta aumenta, cuando nosotros dejamos de reforzar un comportamiento que antes se había aprendido, esto tiene como consecuencia que el comportamiento disminuye y que esa relación se va debilitando. A esto le llamamos extinción. La extinción es cuando yo dejo de reforzar una conducta que antes se había aprendido y entonces esa relación que yo aprendí entre el comportamiento y la consecuencia se va debilitando. No se olvida, no se pierde, sino que se debilita y lo que yo quiero es entonces reforzar y fortalecer la relación que se aprende entre el comportamiento adecuado y el reforzador, de manera que
Mientras el inadecuado, el comportamiento inadecuado se va debilitando, el comportamiento adecuado va fortaleciéndose. Pasemos ahora al castigo. El castigo sería entonces una consecuencia que, al contrario del refuerzo, hace que la probabilidad de que la conducta se repita disminuya. Es importante hablar del castigo porque hay una idea acerca de que el castigo en sí mismo es malo, porque lo estamos asociando siempre a como una especie de maltrato, se asocia siempre a castigo físico, pero aquí hay un error y la manera como entendemos el castigo en este modelo es distinto. Si ven, yo tampoco estoy haciendo la definición de castigo basada en la consecuencia misma, sino en el efecto que esa consecuencia tiene sobre el comportamiento. Entonces, al igual que el refuerzo, el castigo impacta la frecuencia y la intensidad de los comportamientos, pero al revés, ¿cierto? Aquí queremos que el comportamiento disminuya. Y lo que hace que una consecuencia entonces sea considerada un castigo no es que sea desagradable, no es que produzca malestar. Castigo no es sinónimo de tortura o de maltrato, ¿cierto? Sino que el término castigo en este contexto lo utilizamos como la consecuencia que reduce la probabilidad de que el comportamiento se repita en el futuro. Hay algunos castigos que obviamente son inadecuados porque son maltratadores, porque tienen consecuencias además eh, eh, graves, digamos, sobre el desarrollo y sobre el bienestar y la calidad de vida, pero hay algunos que no necesariamente tienen estas características y vamos a ver más adelante, cuando veamos las intervenciones basadas en las consecuencias, que el castigo va a ser siempre nuestra última opción. Cuando hacemos un apoyo conductual positivo, el énfasis va a estar siempre en modificar los antecedentes, en reforzar las conductas o los comportamientos alternativos, adecuados, y en dejar de reforzar los comportamientos inadecuados, y ese dejar de reforzar los comportamientos inadecuados va a generar entonces la disminución del comportamiento a través de la extinción, al igual que lo haría el castigo. Pero siempre vamos a preferir las otras vías y el castigo va a ser como nuestra última opción, y vamos a ver en una cápsula futura cuáles son las características y cómo podemos usar el castigo de una manera respetuosa, de una manera que no afecte el bienestar, el desarrollo y la calidad de vida de ese niño, sino que realmente lo que impacte sea la frecuencia y la magnitud de presentación de los comportamientos, que es finalmente lo que es relevante en esta definición. Una cosa que no se nos puede olvidar y que tienen que tener siempre presente es que cuando hablamos de castigo en este contexto no nos estamos refiriendo necesariamente a castigo físico, y que castigo no es igual a tortura. Esto también es importante porque la efectividad del castigo no va a depender de qué tanto sufre el niño o el adolescente cuando yo le estoy poniendo este tipo de consecuencias. Pero bueno, vamos a volver sobre esto en el futuro. Probablemente han oído hablar en alguna ocasión de refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo. Estos son conceptos sobre los que vamos a hablar más adelante también, pero que quiero que aclaremos y que salgan de este curso con esto muy claro, porque los términos se utilizan de manera inadecuada. Porque a veces se habla de refuerzo negativo hablando de castigo cuando son cosas distintas. En este modelo o en este caso vamos a hablar de los términos positivo y negativo asociados a entregar o retirar algo, no a bueno o malo. Ya el positivo y el negativo no es un juicio de valor de que algo es bueno o malo, de que hay un refuerzo bueno y un refuerzo malo, sino que se refiere a
entregar algo o quitar algo. Y si recuerdan, en las definiciones que acabamos de ver de refuerzo y castigo, el refuerzo siempre va a hacer que la conducta aumente y el castigo siempre va a hacer que la conducta disminuya. Esto es súper importante, como les decía, para aclarar entonces estas definiciones y vamos a entender entonces el refuerzo positivo como el entregar una consecuencia y ese entregar la consecuencia aumenta la probabilidad de que ocurra un comportamiento. Ejemplos de refuerzo positivo: felicitaciones, los aplausos cuando hizo algo bien, dar un permiso para una salida, dejar ver un poco más de tiempo de televisión o dar un poco más de tiempo de uso del computador o del celular, un dulce, un chocolate y pues hasta la bicicleta ya en casos extremos, ¿cierto? En esos casos, miren que siempre estoy entregando algo y ese entregar algo aumenta la probabilidad de que el comportamiento ocurra nuevamente en el futuro. El refuerzo negativo, como decíamos, el término negativo se refiere a que yo retiro una consecuencia y ese retirar la consecuencia aumenta la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Ejemplos de esto es cuando yo le permito al niño, por ejemplo, que no se coma la sopa, si se come, o cierta parte de la comida, si se come lo demás, ¿cierto? Si le dejo no comerse eso que no le gusta porque hizo alguna acción positiva o le permito, por ejemplo, que vea televisión cuando estaba restringida. Si ven, aquí lo que estoy haciendo es retirar una consecuencia aversiva o retirar algo que puede ser un castigo o algo que no le gusta al chico y retirarle eso aumenta la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Entonces, si ven tanto en el refuerzo positivo como en el refuerzo negativo, el comportamiento tiende a aumentar o a mantenerse porque le estoy dando esa consecuencia que es reforzadora. Y ese entregar un refuerzo quiere decir a veces entregar cosas y a veces retirar cosas. Pasemos ahora al castigo. En el castigo positivo, de nuevo recuerden que positivo y negativo no es un juicio de valor, sino que se refiere a entregar o a quitar algo. Entonces, en el castigo positivo estoy entregando una consecuencia que tiene como efecto que la probabilidad de que ese comportamiento vuelva a ocurrir en el futuro disminuye. Esa consecuencia entonces que estoy entregando va a ser castigo porque disminuye la probabilidad de que el comportamiento ocurra en el futuro. Ejemplos de castigo positivo son los retos, son ahí sí el castigo físico, aquí no estamos diciendo que es bueno o malo, simplemente estoy dando ejemplos. Cuando le pido que haga una tarea o una labor extra en la casa porque realizó una conducta inadecuada, cuando porque no trabajó en clase, debe hacer más ejercicios luego en la casa, ¿cierto? En todos esos ejemplos yo le estoy dando algo, el chico está recibiendo algo y esa recibir algo disminuye la probabilidad de que ese comportamiento disminuya, se presente en el futuro, perdón. Y el castigo negativo sería entonces retirar una consecuencia, que en este caso sería retirar un reforzador, y ese retirar el reforzador disminuye la probabilidad de que el comportamiento ocurra. Entonces, ejemplos de esto súper claros es cuando no le dejo ver televisión, cuando no le dejo usar el computador, cuando no se puede comer el postre porque no se comió toda la comida. Esos son ejemplos de cosas que yo retiro que son reforzadoras para el niño y entonces retirarlas se convierte en un castigo porque eso hace que la probabilidad de que el comportamiento vuelva a ocurrir disminuya.
Em, Aquí vamos a tener además que los refuerzos y los castigos pueden impactar cualquier tipo de comportamiento. Yo les he dado algunos ejemplos de reforzadores, por ejemplo, como la atención, que podrían reforzar un comportamiento inadecuado porque el chico está recibiendo esa atención o porque yo le permito, eso sería un reforzador positivo, o porque con el comportamiento logra evitar alguna cosa que no quería hacer y entonces ese sería un reforzador negativo. O en una situación social, por ejemplo, para un chico con ansiedad social o con dificultades sociales o un chico muy tímido, la atención puede volverse un castigo, ¿cierto? Entonces, esa atención que recibe, por ejemplo, cuando sale a leer en público, que es algo que para ese chico es aversivo, que a él no le gusta, entonces se vuelve un castigo positivo y el chico no va a querer volver a salir a leer en clase. O retirarle, por ejemplo, un permiso o tiempo de televisión o del computador puede hacer que un comportamiento en particular disminuya. Es muy importante que recordemos estas definiciones y que entendamos como qué es lo que hace que una consecuencia sea un refuerzo o un castigo y qué hace que sea positivo o negativo, porque sobre esto vamos a trabajar en la intervención. Y para ir finalizando, hay algunas preguntas también que podemos hacernos a través del análisis funcional y de la evaluación previa que hicimos para identificar cuáles son las consecuencias que están recibiendo ese chico por ese comportamiento y que entonces aumenta o disminuye la probabilidad de que ese comportamiento se presente en el futuro. Entonces, tenemos que pensar si se están reforzando las conductas inadecuadas y cómo, ¿cierto? Ahora les dije algunos ejemplos. Puede que con el comportamiento inadecuado un chico esté recibiendo mucha atención y eso entonces refuerce ese comportamiento, o que se estén castigando las conductas adecuadas. Esto es muy frecuente en chicos que tienen muchas dificultades en el comportamiento porque estamos tan atentos a cuando se porta mal que ignoramos las conductas adecuadas y entonces no las reforzamos o incluso las castigamos. También si las consecuencias actuales pueden estar extinguiendo las conductas adecuadas. Esto va a suceder cuando vemos que un chico hacía cierto tipo de comportamientos adecuados y los ha dejado de hacer, tal vez es porque ya no le estamos prestando suficiente atención o porque no está siendo reforzado. También hablábamos de si podemos identificar la función que están cumpliendo los comportamientos inadecuados, eh, porque esa función nos va a ayudar entonces a determinar qué es lo que tenemos que hacer para promover comportamientos más adecuados. Si hay diferencias en las consecuencias en los distintos contextos y entre los cuidadores principales, y esto es muy importante, por ejemplo, cuando vemos que en un contexto se presentan ciertos comportamientos y en otros no, o en un contexto con una persona se porta mejor que con otra, tal vez hay alguna diferencia ahí relacionada a las consecuencias que puede ser importante identificar. Y si hay algún problema con la manera como se están administrando las consecuencias, que nos explique por qué no son efectivas. Y esto es importante, por ejemplo, en las residencias, cuando ustedes ven que a un chico le están dando unas consecuencias que con otros funciona, tal vez puede ser que con este no funcionen porque el comportamiento cumple una función distinta y esas consecuencias no están considerando esa función, o como vamos a ver después en la intervención, porque no están siendo consistentes, porque no se entrega siempre la consecuencia de la misma manera o en los distintos contextos. Para finalizar, recordemos que los comportamientos siempre cumplen una función, ¿cierto? Que hablábamos en una cápsula anterior, que está relacionada con obtener algo o escapar o evitar escapar de algo o evitarlo, que
puede ser una estimulación sensorial, algo social, ¿cierto? De un adulto o de pares o algo tangible y que además en las personas con discapacidad intelectual y con condiciones del neurodesarrollo, una función muy importante que puede estar presente es comunicar algo que no pueden comunicar a través de otras vías o a través del lenguaje. Es importante entonces que tengamos siempre presente que el fin último del análisis funcional de la conducta es identificar estas funciones porque a partir de este análisis de lo que hemos visto en esta cápsula, de los antecedentes, las consecuencias y finalmente de las funciones, vamos a hacer nuestro diseño de apoyo conductual positivo centrado en la persona que va a considerar entonces estas características particulares de cómo se presenta y cuál es su función del comportamiento en cada persona en particular. Con esto finalizamos esta cápsula. En la siguiente cápsula vamos a hablar sobre las prácticas de intervención y el apoyo conductual positivo. Los invito a verla y muchas gracias por su atención. Como siempre, los invito a visitar la página web de Micare y a seguirnos en nuestras redes sociales.